¿No nos vemos en otro lado? Muy buenas tardes a todos, ya estamos en vivo y en directo, saliendo directamente desde el templo de la Cuarta Iglesia. Estamos en directo hoy día martes 3 de la tarde, un día muy bonito. No, es miércoles son las 8:10, 9 de mayo, así que estamos totalmente en vivo. Sean todos muy bienvenidos los que nos están viendo, los que están sintonizando el programa. Buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias por compartir con nosotros. Así que le damos la bienvenida y siempre dándole la bienvenida a quienes integran esta mesa. Así que le doy la bienvenida también a mi amigo que es hermoso en el Señor, Javier Quevedo. Alguien lindo en el Señor. ¿Cómo estás, Por Javier? fin, estoy súper bien. Hoy día se puso un poco más helado hoy día, ¿no? Sí, está más No tenía está pinta de lluvia. Sí, no está como vapolera. Feliz. Tenía una semana dura, ¿ah? Una semana dura. Pero me reconforta tantas cosas. ¿Sabes por qué me reconforta tantas cosas? Porque hay alguien encargado de recordarme las promesas. Hay alguien encargado de recordarme que hay esperanza. Por eso, a pesar de la semana difícil que tuve, ¿cómo no me voy a esperanzar con todas las promesas que tengo, ¿cierto? De esa persona que yo te digo es la que vamos a hablar hoy día. Así es. ¿Cierto? Así es. Todos tienen que estar muy atentos porque nuestro tema central del día de hoy es Pentecostés. Este hecho que sucedió hace ya más de 2000 años y que tiene distintas lecturas dentro de la iglesia. Entonces nosotros queremos un poquito abordarla, ver cuál fue el impacto en ese momento, qué significó y que lo principal yo creo que es qué significa ahora. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué significa ahora Pentecostés para nosotros? En el día a día. Para la iglesia. Así que comparte el programa, comente, si tiene dudas. La idea es que, como siempre decimos, la otra parte de esta conversación siempre la hace nuestros oyentes, los invitados. Exacto. Y quienes están ahí siempre poniéndonos atención, así que... Y este es el espacio, ¿no? Sí, pues, este Abierto. es el espacio para aprender. Facebook da para todo, pero aprovechemos para las cosas buenas. Eso. ¿Cierto? Bacán. ¿Cierto? Así que no sea tímido, comparta y comente, mande sus saludos. El día de hoy, nuevamente estamos solamente nosotros. Solitario. Sí, ¿Qué? estamos aquí los dos. Porque nuestro hermano Andy Gárate volvió de sus vacaciones. Pero volvió, creo que no sé si llegó ayer, hoy día. Hoy día parece que al mediodía. Parece, sí. Pero un largo viaje, así que Le está dimos con muchas vacaciones. cosas. Sí, le seguimos dando vacaciones. Tiene que seguir recuperando energía para volver con todo. Así Ojalá que no nos acostumbremos a estar aquí. No, se le echa de menos. No, sí. Se le echa de menos. Así que le mandamos un saludo a Andy. Ánimo, Andy. A Sí. Dani también. Sí, a la El Dani, Luquita. que lo pasaron bien, parece. Parece que estuvo bien aprovechar las vacaciones. Yo creo que no vino hoy día porque está esperando ir al gimnasio toda esta semana. Para recuperar. A recuperar. Para recuperar algo. Así que... Saludos, Andy. Sí, pues saludos. Que nos debe estar viendo o ya se va a conectar, yo creo, un ratito más. Oye, saludar a todas las personas que se han conectado, que están siguiendo el programa. Está la Katy. Mira. Está, bueno, nuestro invitado José Hernán. Está Nancy Cuevas, Tino Aguilar, Lidia Graciela, Lucy Montes, Pato Rizo, Ricardo Riquelme Sarajopia, Ivana Lapuente, Gilbert Cortés. Hay muchas personas, así que muchas gracias por estar con nosotros y la invitación siempre está abierta, ¿cierto? Es cierto. A que podamos conversar. A que podamos conversar y compartir sobre estos temas contingentes que sin duda nos ayudan y queremos reiterar el tema de que este programa Espacio 3 está realizado para dialogar, para conversar, para reflexionar y a veces también darle ciertas relecturas o Darle otra vuelta. darle ¿no? otra vuelta, exacto. Eso. Cosas que de repente no podemos conversar en la iglesia porque por temas de tiempo, temas logísticos, hay que aprovechar estos espacios, así que aduéñese nomás de este programa y hagamos una conversación amena entre amigos, así que le invitamos a ser parte a usted de este espacio también, ¿cierto? Es cierto, Javi? cierto. Así que tus amigos del... Mis amigos de cuarto medio. ¿Sí? ¿Se aparecieron? ¿Sí? Sí, ahí Abel Bubinich dice, éjale, saludos, don Javier. Ah, mira. Saludos, Oye, Abelito. ¿y te llegó en los comentarios? Me llegó el comentario, mira. Oh, Ya mira. le puse me gusta. Ah,
¿Sabes que un desafío para mí va a ser aprenderme el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Abel? Abel. ¿Abel? Dile Abel nomás. Su Pero- apellido es Bubinich. Bubinich. Abel Bubinich. Muchas gracias por estar y siempre comentar. Oye, sí, Su nombre está en ruso, parece. Así que dile pasiva. es pasiva, sí, es pasiva Abel Bubinich. Bubinich. Oye, ¿han llegado más comentarios, no, Javi? Porque Mira, a a mí, ¿sabes que no me aparecen acá? Mira, lo que pasa es que echa de menos a Andrés. Parece, ¿eh? El pato Rizo nos hace así. Pato, Pato, grande Pato. muy bueno Pato. Patricio Gallardo dice, saludos Juan. Patricio Gallardo Pizarro. Patricio Gallardo Pizarro era un compañero de la universidad. Bien. Oye, Pato. A todos nos pasa. Sí, sí. Saludos, saludos. Qué rico que esté. Mira, aquí me llegó, sí. Saludos, Pato. Que todo ande bien. Está mi tío Jaime González viendo el partido. El partido. Viendo el programa. Es que mi tío es muy futbolero. ¿Quién Jaime González. es tu tío? Sí, es tío de mi esposa, es mi tío político. Ah, pero ya. es mi tío. Sí, pero familiar. Sí, pues. Qué buena. Oye, qué curioso, a mí no me aparecen los comentarios aquí, pero Ah, ahí los vamos a ir leyendo. Vamos a tener que igual. llamar a Andy. Sí, aquí yo le voy a... Si quieres, Javi, pues te pido si puedes hacer como una introducción al tema de lo que vamos a estar conversando. Nos el día de faltaba hoy, más. mientras yo aquí configuro este tema que no... Nos faltaba más. Nos llamó mucho la atención cuando propusimos el tema porque esta es una celebración que se hace en algunas comunidades cristianas. En algunas, porque curiosamente conozco algunas que no, como que el tema no está presente, digamos como celebración. Y queremos saber el origen de esta festividad de Pentecostés. Queremos saber el origen, por qué lo celebramos. Y cómo, a partir de lo que vamos a conversar, cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestro día a día. Me parece fundamental para nosotros que salimos a aplanar las calles todos los días, a nuestro lugar de trabajo, de estudio. Me parece importante y fundamental para nuestra vida saber cómo esa parte de Dios, esa persona que también es Dios, nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a recordar. ¿Por qué le decimos que es Paracleto? Ahí vamos a preguntar qué significa eso. Sí, todas las dudas que tengamos sobre este gran tema las vamos a resolver. Y démosle la bienvenida a nuestro invitado ya de lleno, porque siempre, como decimos, es de la casa. Es de la casa. El local juega de local el día de hoy. Así que invitamos a nuestro hermano Hernán Mulato a pasar aquí a los estudios. Yo voy a abrir el plano mientras, Javi. Sí, claro. El día 27 de noviembre del año 89, esta persona que vamos a ver ahí sirvió para bautizarme. Me bauticé en esta iglesia el año 89. José Hernán Mulato, uno de mis maestros. Yo lo admiro mucho y lo quiero mucho. Tengo la bendición de considerarlo dentro de mis amigos. Así que para mí es un gusto que estés acá de nuevo, José Hernán. Bienvenido. Bienvenido. Ahí sí, ahora sí Gracias. está desmuteado. Gracias. ¿Cómo está, hermano Hernán? Bien, estamos bien. Ahí en Un poquito más cerca del... en la mitad de la semana, respirando profundo para tomar vuelo hacia el término de la semana. Sí, pues los miércoles son súper buenos y especial a esta hora, para decirle a todos nuestros Sí, hacer oyentes, un paréntesis. porque uno va subiendo la montaña rusa, ¿cierto? El lunes, Sí. el martes, el miércoles, y el miércoles ya empieza la bajada, ¿cierto? Ya mañana es jueves. Sí, Sí. Y termina con el domingo, el mejor día de la semana. Claro. ¿cierto? por Viene supuesto. domingo. Sí. Qué bueno tenerlo, hermano Hernán, aquí. Muchas gracias. Gracias a Una usted. vez más por la preparación, la disposición, Sí. ¿cierto? A conversar también un tema que a la luz de la gente tal vez no le puede decir mucho, pero que yo creo que como estamos en esta onda dentro de la Cuarta Iglesia, como de rescatar ciertos símbolos, ciertas fechas, ciertos hitos importantes en la iglesia y poder darle un contexto, yo considero súper importante esto, que podamos reflexionar el día de hoy sobre un tema como Pentecostés. Sí, lo que pasa es que hay iglesias dentro del mundo cristiano, evangélico y católico también, me imagino, que no siguen a veces un calendario litúrgico anual,
entonces son más espontáneos los domingos. Y por no parecerse a otra iglesia, a veces no lo siguen, pero hay un calendario cristiano muy inspirador. Y además tiene un valor pedagógico muy importante porque no depende ya de las inclinaciones del predicador, del enseñador, del maestro, sino que ese valor pedagógico va tocando durante el año distintos temas. Por ejemplo, ahora lo que vamos a conversar, que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, se toca con todo detalle, énfasis y se subraya muy claramente en la vida de la comunidad. Entonces eso ayuda a que los temas no sean solo elegidos por el presbítero, arcángel, anciano, sino que también lo dicte un calendario acordado por la comunidad. Entonces nosotros acá estamos siguiendo un calendario. Y ese calendario tiene que ver con justamente darle una mirada, y más que una mirada, detenernos seriamente en el evento, en este evento importantísimo en la vida del cristianismo, en la vida de fe del cristianismo. Oiga, hermano, ¿no sabe que nos han llegado algunos saludos? Porque su presencia aquí al tiro activó las redes sociales. De hecho, On fire. Sí, me dicen por interno que somos trending topic nacional. Somos trending topic. Muchas gracias por compartir fin, el en la programa cima de la información. Sí, mira, Juan Carlos Curigual dice: saludos, Javi, gran amigo. Sabemos Juanca, que es un gran amigo, Javi. Saludo al Curi. Eso. Un abrazo, un abrazo. Rose Campos dice: hello Rose, how are you? Déjale. Estoy pentecostés, estoy hablando en lengua. Aleluya. Eso. Carmen González dice: pido la oración por mí, que hace poco que estoy operada. Ánimo, Carmen, que el Señor fortalezca. Ánimo, Carmen. Roy Soto nos ha posteado varias veces cuando estuvo Omar también. Fray Janes, Costa Rica. Así es, dice. Una linda iglesia ahí a las orillas del volcán Poás. ¿Estuvo ahí? Sí, señor. Ah, mire qué bendición. Estuvimos haciéndole al verbo canónico ahí. Ah, Tuve la bendición de estar en la casa de él y ser hospedado por una linda familia ahí en Fray Janes, Costa Rica. correcto, mire, aquí Roy Soto dice: saludos desde Fray Janes, Costa Rica. Hermoso tema, las implicaciones de Pentecostés en el hoy, que no tiene nada que ver con las manifestaciones sensacionalistas y más que ver con justicia social. Oh, el medio comentario, Roy. Se fue. ¿Ah? Ya, no hizo el programa al tiro, Roy. Cerremos. Bueno, nos vamos. Po. No, muchas gracias, Roy. O sea, si está atento también ahí nos puede ir aportando algunas Por cosas. favor, Roy. Sí. Sí, anda con la unción, Roy, por estos tiempos. Sí, le he visto. yo, buenísimo. Buenísimo. Eso necesitamos. Sara Rivero dice: saludos muy cariñosos a mis panelistas favoritos. Déjale. Eso nos Saludos. incluyó a todos, así que muy bien. Saludos, Sarita. Roy Soto dice: un abrazo, Hernán. Jejeje. También es mi amigo. Le bauticé en República Dominicana hace años atrás. ¿Qué tipo de bautismo estamos hablando acá? Yo Yo también voy a contar Yo estaba hablando algo, por Roy. inmersión, Yo también puedo hablar. Sí, bueno, todos tenemos este Javi. Eso, sigamos. Sí, pero esos son los comentarios que han llegado, al menos lo que me aparecen a mí hasta el momento. Sí, son todos, Así son que todos. le invitamos a seguir comentando, compartiendo, mande sus saludos, sus dudas, lo que quiera. Aquí vamos a estar conversando y en un ambiente de confianza, de diálogo, ¿cierto? Sí. Casi como una conversación, un cafecito con los amigos, Tomar un cafecito. conversando, ¿cierto? Un tema profundo como el que nos... Encuentro que eso nos hace falta. A mucha gente, a nosotros y a mucha gente más. Juntarse un cafecito, ¿cierto? Invertir un poco de tiempo ahí. Un café para Jesús. Un cafecito. Café para Jesús. No, por último, una sopaipilla. Porque ya hubo para Platón, ya hubo, así que... Claro. Así que, En mi época hubo un café para Platón. Sí. En mi tiempo. Hace harto años. O sea, con guitarra de palo. Sí, hermano Hernán, entonces, ¿qué le parece si empezamos un poquito? Sí, señor, diga nomás, como usted diga. Usted puede empezar a desarrollar desde el origen, qué significó, qué es. Podríamos partir por ahí. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, hay que tener ahí una especialidad en el cuidado del lenguaje. Porque en rigor no es Pentecostés. Oh, ya empezamos. Derribando a identificar. No, es un asunto de precisión del lenguaje. Sí. Es un asunto de precisión del lenguaje porque la gente en general se refiere a esto como
el Pentecostés, y de hecho hay un gentilicio religioso por ahí asociado a la palabra Pentecostés. Pero cuando uno mira el capítulo 2 del libro de los Hechos, se da cuenta que el título no es Pentecostés, sino que el título de la mayoría de las Biblias es La venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que podría ser un detalle lingüístico, pero conviene consignarlo. Bien. Y Pentecostés es una fiesta judía que no tiene que ver con nosotros, en relación directa. Partió como una fiesta agrícola de dar gracias por los frutos recogidos, y en el tiempo de Jesús ya era una fiesta en que se recordaba la entrega de la ley en el Sinaí, Éxodo 20. Y era una fiesta nacional, era una de las 3 fiestas nacionales donde todos los peregrinos venían a Jerusalén. Que Jerusalén era el centro religioso, financiero, social, y ahí está el templo. Y el templo era el corazón de la vida religiosa de un judío piadoso. Porque había de todos tipos, pero del judío piadoso el templo era el corazón. Así que para ser judío piadoso había que por lo menos ir una vez en la vida a Jerusalén, Claro. que era el centro. Entonces, junto con la Pascua judía, ¿cierto? Estaba esta fecha próxima que también celebraba el pueblo judío dentro como de su calendario La religioso. Pascua. Estaba después el tema de Pentecostés, pero ellos lo llamaban así Pentecostés. Sí, Pentecostés sí, Sí. lo llamaban. Se traduce al del griego Pentecostés, sí. Ya, perfecto. Lo llamaban así. ¿Y qué es lo que sucede en ese día posterior a los 10 días de la ascensión de Cristo, que es lo que recordamos como hecho de Pentecostés? Claro, mire, lo que sucede, bueno, ya estaban, ya había sido restituido el apóstol que no estaba, que era Matías, ya estaban los 12, estaba equipo completo. Sí. Esta es una razón media simbólica también, porque las 12 tribus, hay toda una historia con los 12 en la Biblia, pero Símbolo En la numerología. claro, las 12 tribus, y ya teníamos equipo completo, y además se habían sumado esos misteriosos 120, que es lo que Lucas en algún momento resume. Así que yo diría que el núcleo duro de la fe, por decir así, el núcleo duro de la fe, sumaban alrededor de 120. Y ellos estaban en una casa, probablemente arrendada, acomodada, en estado de oración, en obediencia a Jesús, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y justo en el día de Pentecostés, ¿cierto? Justo en el día, porque la fiesta de Pentecostés, algunos dicen que duraba 3 días, otros una semana, algunos se venían antes. Lo que sí está probado que en Pentecostés mucha gente se quedaba a las afueras de Jerusalén, la gente más pobre, y hacían sus carpitas y se quedaban a hacer su asadito, su parrillita, su corderito al palo. Entonces venían por varios días porque los viajes obviamente no eran muy satisfactorios, y así que ir a Jerusalén era todo un evento, digamos. Entonces mucha gente venía ahí, y los judíos piadosos estaban digamos en esa atmósfera, así que había una atmósfera festiva. Y el auditorio de la Avenida del Espíritu Santo eran judíos piadosos, dice Lucas. Lucas se encarga de subrayar eso, porque eso va a ser muy importante para explicarse los hechos posteriores. Así que lo primero que tenemos aquí es una Avenida del Espíritu Santo, como podríamos decir, con una Avenida del Espíritu Santo, podríamos decir, con efectos especiales. ¿Cierto? Eso fue lo que sucedió. Fue un estruendo, lo más parecido en Chile a un relámpago, a un viento recio, dice Lucas, y había lenguas como de fuego, no eran de fuego. Hay que leer bien ahí. No es quitarle mérito al evento, sino que aquí hay que ser muy riguroso en el texto, porque algo que se recomienda al estudiar el capítulo 2, queridos hermanos, es que, como dice un arquitecto, hay que ver el paño completo. Es decir, el capítulo 2 hay que verlo en su conjunto. Se recomienda por todos los biblistas que el capítulo 2 no se troce en parte,
O sea, no nos quedemos en los efectos especiales, aquí y allá, en el discurso de Pedro, sino que veamos el conjunto del capítulo 2. Eso es muy importante para interpretar la venida del Espíritu Santo, porque si uno se queda con las partes, podría pasar lo mismo que le sucede a la alcaldesa de Viña del Mar, que dice Viña, ciudad bella, y tiene el campamento más grande de Chile. Entonces uno se pregunta, ¿a qué Viña se refiere? ¿Al Viña del Plan? ¿O al campamento más grande de Chile? Porque si es así, no creo que sea Viña la ciudad bella. Entonces, en el capítulo 2 ha sufrido mucha calumnia hermenéutica, querido Javier. Hagámosle justicia. Mucha calumnia hermenéutica porque algunos se han escrito documentos, harta tinta hay sobre el viento recio, las lenguas de fuego. Hay comunidades a través de la historia que la han querido reeditar. Esto tiene que haber viento recio aquí en la iglesia, tiene que haber lenguas de fuego parecidas y tiene que haber traducción simultánea de las lenguas. Entonces aquí hay 3 eventos que podríamos nosotros calificarnos como efectos especiales. Los estruendos, las lenguas como de fuego y la traducción simultánea que todos recibieron, pudieron escuchar. De repente ellos se sintieron hablando en las propias lenguas vernáculas de muchos de los regiones donde ellos venían. Y que a lo mejor la ausencia de esos efectos especiales pueda interpretarse como la falta del espíritu en algunas, ¿no? Podría interpretarse también, pues de hecho algunas comunidades buscan así con ansiedad que esas 3 experiencias de alguna manera ocurran en su comunidad para legitimarlas y para que eso funcione y sean la iglesia de Cristo. Y ojo, un detalle ahí, porque este capítulo 2 está lleno de detalles. Estas lenguas de Hechos 2 no son las lenguas de Corintios. Si ustedes dos son ilustrados en la escritura, lo saben muy bien. Muy ilustrados. No son las lenguas de Corintios, porque la lengua de Corintios es otra historia ahí. Ahí es una glosa, como dicen algunos, una glosolalia que tiene que ver con la adoración personal. Es como un estado de trance, de espiritualidad cristiana más allá de la razón y la comprensión. Va con el misticismo. Aunque Pablo igual no le resta valor a las lenguas de Corintios, pero sí dice, pero busquen lo mejor, dice, mejor prediquen. Claro. Ahí hay En el fondo, pero hay que leer bien, o sea, una cosa no quita la otra. Lo que Pablo no está diciendo que, mire, hablar en lengua no tiene significado. O como las iglesias históricas podrían mirar con un poco de desprecio a las iglesias que son más, no quiero decir carismáticas, porque esa palabra hay que usarla bien también en la Biblia, sino a las iglesias que son más vivenciales en su experiencia y dicen, ya están hablando en lengua. No sé, aquí no se está menospreciando las lenguas, pero hay que leer el paño completo del capítulo o del tema en que se refiere Pablo. Claro, ahí hay una lectura que hacen muchas iglesias, que yo la he escuchado, que hablan de el don del Espíritu Santo, y que el don del Espíritu Santo sería hablar en lengua, que esa sería como la demostración visible de que el Espíritu Santo habita en una persona. Lo que yo entiendo es que el don del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo en sí es un regalo, no es porque haya un don del Espíritu, porque Pablo también lo dice, hay muchos dones del Espíritu. Entonces, esa lectura de que hay un don del Espíritu Santo que se manifiesta a través del hablar en lengua, no sería no tendría respaldo bíblico por el apóstol. Claro, sí. Primero, cuando se afirma esa frase tan absoluta que dice que la prueba de la salvación es que tú hables en lengua, hay comunidades que sí lo afirman, y si no hay hablar en lengua hay que entrar a picar y entrar a preocuparse. Sí. Pero eso no tiene sustento en la escritura, y no porque lo diga yo, sino que lo diga decirlo yo sería una soberbia. Lo dicen los principales corrientes de interpretación bíblica, que no hay una relación sustentable en la Biblia que el hablar en lengua es una prueba de la salvación. Y la prueba más contundente que eso no es así es que los corintios tenían todos los dones espirituales. Pablo le dice, ustedes tienen todos los dones, pero son inmaduros. Sí, hay que hablarles como niños. Pero hay divisiones y no han madurado. Entonces, no es una prueba fehaciente que uno tenga, el hablar en lengua tenga como un rango de espiritualidad. Pero tampoco mirarlas con desdén. Y lo segundo que hay que comentar sobre eso, diría yo, es que la
uno tiene que preguntar qué lenguas estás hablando, las lenguas de Hechos 2 o las lenguas de Corintios, porque son lenguas distintas. Las de Hechos 2 es una traducción simultánea, todos escuchaban en su propia lengua. Claro. ¿Cierto? Y eso es distinto a lo que habla Pablo en Corintios. Entonces, un poco una observación general, diríamos eso, que las lenguas producto de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de fe es una traducción simultánea. Es decir, después podríamos hablar del valor que eso tiene para comprender las misiones, ¿cierto? Y una pregunta, tal vez, no quiero irme tanto al lado así doctrinal o teológico, pero para entender un tema. Porque los que somos cristianos y tenemos como la base de la creencia de la Trinidad, sí es cierto que el Padre y el Espíritu Santo siempre han existido. Pero cuando se habla de la venida del Espíritu Santo, no quiere decir que antes no estuviera, sino que ahora se hace presente en la vida de las personas ya más tangiblemente o más directamente. Eso significa, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se habla de que esta persona estaba en el Espíritu o el Espíritu estaba dentro de alguna persona, ¿es el mismo Espíritu que se refiere a la venida del Espíritu Santo o estamos hablando de cosas distintas? Como que ese hecho de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 marca como la entrada del Espíritu Santo y antes era otro tipo de manifestación. Como algo se explicó el domingo en la liturgia de la iglesia, el domingo, es el mismo Espíritu. Como lo dice muy bien ese cántico, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve dentro de mi corazón. Es el mismo Espíritu. Un clásico. Que es un clásico. La vieja confiable. Con mandolina, eso llega a la vena. Con mandolina eso llega a la vena. Sí, sí. Y yo lo canté y lo escuché. Lindo recuerdo para la hermana Verónica. Sí. De la iglesia de Nazaret. Sí. Entonces es el mismo Espíritu, pero en expresiones, en estrategias distintas, porque en el Antiguo Testamento venía sobre ciertas personas, en ciertos mensajes, en ciertas situaciones. Entonces aquí tenemos un evento generalizado. Lucas es muy cuidadoso en decir que viene sobre todo, toda criatura. Aquí no hay discriminación. Aquí no se pide el carnet de membresía. De tu condición previa para recibir. Lucas es muy claro en eso, dice mujeres, cuando uno lee el capítulo 2 con detalle. Ese ojo médico. Es la de Lucas, clave, ¿no? es la comunidad completa, no, aquí no hay mayores, menores. A nosotros nos parece muy familiar eso, pero en el tiempo de Jesús que las mujeres fueran integradas. Es una revolución. Por eso que las sanidades de Jesús eran señales súper revolucionarias, porque en el tiempo de Jesús ustedes saben que las enfermedades eran producto del castigo de Dios. Esa era la conciencia religiosa que había. O sea, tú estás enfermo porque Dios te castigó. Entonces, que de repente venga alguien a redimir a los castigados. Y sin nada a cambio. Y sin nada a cambio. Y de repente uno dice, pero ¿cómo Jesús bajan al enfermo del techo y los 4 amigos? Porque hay que tener amigos para salvarse. Sí. Está buena esa. Sí. Uno no se salva solo, uno se salva con amigos. Alguien tiene que romper el techo. Alguien tiene que romper en este mundo uno se salva con amigos. Así que hay que apartar dentro del presupuesto mensual amigos. Un cariñito. Entonces, claro, y baja el enfermo sujetado por los amigos. Y Jesús le dice algo que nadie espera, le dice, tus pecados te son perdonados. Claro. Eso que parece tan sencillo es sacar el pecado de toda la institucionalidad y traerlo a la calle o ponerlo en la vereda. El más grande. El más grande. Entonces, Un maestro. esto que parece traducción simultánea, venida, presencia del Espíritu, que el Espíritu vino con... Porque aquí lo que hay que entender muy bien, que aquí el Espíritu, a diferencia como ocurre en el Antiguo Testamento, que era sobre ciertos profetas en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, aquí el Espíritu... se traslada con monos y petacas, como dicen en Chile, con maleta, con todo, y se viene a quedar. Uno dice, está de paso, caballero. Llegó no, para señor. quedarse. Claro, no, señor, aquí yo me vengo a quedar. ¿Y con quién se va a quedar? Con los apóstoles, no, con los apóstoles. Para que tengan el control de la comunidad. No, con el obispo principal. No, tampoco. No es cierto, no. Solo con la roca, ¿no es cierto, Pedro? Tú eres piedra, tú eres roca, algunos dicen que la roca. Peter. Claro, la traducción sería tú eres la roca. Entonces, con Pedro, no, dice con todo, con todo. Entonces aquí el impacto comunitario de la presencia del Espíritu y permanente, no, es
es una visión que algunos la entienden muy bien con el símbolo de la Torre de Babel. Aquí se da vuelta, se lee la historia al otro lado aquí, porque la Torre de Babel que sirvió para confundir, aquí sirve para aclarar. ¿Cierto? Aquí está restituida a la confusión, a la claridad, a la luz, al entendimiento. Entonces, el simbolismo, venida del Espíritu Santo, comunicación, entendimiento con todo, versus la Torre de Babel, que es el símbolo del orgullo, de la vanidad del hombre. Babel era el esfuerzo del hombre. Claro, hacia Dios. Cambio, Pentecostés es la venida, Dios, ¿sí? sí. Acercándose. Perfecto. Oye, mira, antes de que sigamos avanzando, saludar a la gente que se ha unido. Vi a Ulises por ahí, así que tal vez nos está mirando. Salud, güey. Pato Rizo dice, buen tema tocaron, es muy interesante, sería un mate para Jesús. Lo que conversamos al principio, Ah, sí. un café para Jesús, un mate para Jesús, no sería Mate de malo. Jesús, sí. Patricio Gallardo, mi compañero en la universidad, Pato Gallardo. dice, en la religión católica se habla de 7 dones del Espíritu. Sí, sin duda. Y eso tenemos hasta el momento. Así que bueno, si tienen dudas, vayan compartiéndolas nomás. Tengo a Giselita Nauco saludando. Ah, también Giselita. Un Tengo a saludo. Giselita Nauco saludando. Después de Patricio Gallardo. Eso, porque a mí no me parece, así que bueno tener ese feedback. Eso. Así que lo que yo diría, primero es que hay una parte que hay que, sin frivolizarlo a esto, pero hay una parte que hay que entenderlo como los efectos especiales de la venida del Espíritu Santo. Y después hay una segunda parte que tiene que ver con la palabra interpretada. O sea, el Espíritu no queda aquí solo por su cuenta, es solo una experiencia. Aquí no se fueron para la casa y dije, qué lindo, qué rico, todo, y cómo lo viviste, y te tocó una lengüita de fuego a ti, sí, a mí sí, a ti no. La mía era más grande. Claro, la mía claro, era a más mí y el chica. viento te sopló, te despeinó, no sé. Aquí no quedó en una experiencia solo religiosa. Sí. Porque aquí en un segundo momento, dentro del capítulo 2 del libro de los Hechos, viene la palabra, lo que llamamos la palabra interpretada por Pedro, sobre los hechos. Lo que hace Pedro en el fondo es dar luz sobre qué es lo que está sucediendo. Entonces lo que hace Pedro ahí, a mí me parece, yo no sé a dónde sacó eso, este Pedro tenía que haber estudiado de noche, así, yo creo que Jesús lo mandó El a vespertino. un curso especial, así, porque aquí hay interpretación bíblica, lo que los maestros de Biblia técnicamente dicen aquí hay mucha hermenéutica. Sí. ¿Qué significa eso? Que a todos los hechos primero darle un contexto histórico y seguida que encajen los textos. O sea, esto no es aquí yo me pongo a hablar, sino no, aquí hay una interpretación bíblica. Y entonces un segundo momento que es bueno destacar es que hay una palabra interpretada aquí, que da luz sobre los hechos. Entonces quedarse sobre la experiencia o buscar solo la experiencia previa a la interpretación de los hechos parece no un camino del mejor, porque hay que ver todo el capítulo completo. Claro, ahí yo tengo una duda porque se recalca mucho de que cuando, y bueno, y Jesús mismo lo dice, cuando alguien vaya a enfrentar una situación difícil de los apóstoles, le dice, ustedes no se preocupen de lo que vayan a decir, porque el Espíritu les va a decir lo que tengan que decir. Y en ciertos momentos se ve que Pablo y Juan, o sea, Pedro y Juan empiezan a hablar, como dice usted, ¿cierto? Sacando textos bíblicos y haciéndole clases magistrales a los intérpretes de la ley. Y estos dicen, pero si estos son pescadores, ¿De ¿cómo dónde están salieron? hablando así? Entonces, ese hecho del Espíritu hablando de esa manera fue un hecho también particular de ese momento, porque la lectura que algunas iglesias hacen también es decir, mira, yo voy a predicar lo que me diga el Espíritu, y casi así como tarot cristiano, a ver donde caiga la Biblia, ya eso voy a decir, porque el Espíritu va a hablar a través de mí. ¿Cómo se diferencian esos hechos 2000 años después, por ejemplo? Yo creo que hay que advertir también que a veces la Biblia llama espíritu con minúscula, que es el aliento humano, la intervención humana en el proceso de Dios. Y hay un espíritu que está con mayúscula que se refiere al Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento era solo espíritu, después se agregó el adjetivo santo. En principio era el Espíritu de Dios, después el Espíritu Santo. Entonces, lo que parece simpático hoy día es que, claro, hay gente que piensa que ser espiritual es caer en una espontaneidad absoluta.
Es decir, yo no necesito que nada me guíe porque yo confío en el Espíritu y yo entiendo la confianza en el Espíritu como una espontaneidad elevado al sumo, digamos. O sea, yo no tengo nada porque yo sé que Él me lo va a revelar. Entonces, el viejo chiste, porque dicen, en una iglesia, para no pelar a nadie, en una iglesia autista dijeron que ya a mi pastor le dijeron, tenemos todo planificado, hasta el Espíritu Santo le tenemos dicho lo que tiene que decir, ¿cierto? Y el otro extremo sería, ¿cierto? Como dice, no, yo no estudio nada porque la letra mata, y todas esas frases que hay por ahí dando vueltas malinterpretadas, y yo no estudio nada porque Dios me va a guiar, porque Él justo abrió la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y está vacía la hoja y dijo, Dios no tiene nada que decir hoy día, llevando la espontaneidad Entonces, lo que se ve aquí en Hechos 2 y que va a marcar el rumbo a futuro es que el Espíritu actúa a través de la Escritura. El Espíritu no se manda solo. Y eso se va a probar a través de las 12 cartas apostólicas y también se prueba de manera especial en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Es decir, del Evangelio... El mío. De tu evangelio. Entonces, eso se prueba en la Escritura. Y diría yo que la prueba más tangible es lo que Pablo dice en Efesios. Dice, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. O sea, no es que yo siendo espiritual voy a ser espontáneo. La misma palabra nos dice, nos llama a estudiarla, nos llama a escudriñarla, nos llama a examinarla. La misma palabra nos llama a probar los espíritus, la misma palabra nos llama a estudiar de la forma en que nosotros nos sea posible. De hecho, parece que Pablo le hinca más el diente a un tiempo de calidad que a un tiempo más de experiencia. Me explico. Cuando dice no se embriaguen con vino, porque hay disolución en eso, sino antes de ser llenos del Espíritu. O sea, no ocupar el tiempo porque me imagino que en ese tiempo el vino no era el mismo de ahora. Entonces, para embriagarse con vino tenían que haber dedicado harto rato. ¿Cómo podemos meter eso en este momento? Las palabras de Pablo en nuestra experiencia. Mira, es que si tú lees ahí, si tú sigues leyendo, Ajá. más abajo donde dice embriáguense con el Espíritu, Sí. ser llenos del Espíritu, si uno sigue leyendo más abajo, tiene que ver con cómo uno cultiva buenas relaciones humanas. O sea, ser llenos del Espíritu significa tener buenas relaciones humanas. Perfecto. Porque la enseñanza bíblica del pecado no es que yo me porte mal, sino que la enseñanza bíblica del pecado es cómo yo me relaciono con mi prójimo. Jesús fue contundente en eso, Sí. Pablo fue contundente en eso, y el juicio final, el criterio del juicio final va por ahí, ¿ah? Enfermo y me visitaste, desnudo y me cubriste. Uno puede decir, no, es que yo iba todos los domingos, cantaba coritos lindos, bonitos, está todo lindo. Ya, Entonces, pero ¿me visitaste? claro, ya, pero me visitaste. Estuve ¿cierto? preso. Sí, sí. No, pero lo pasé, el culto estaba, había mis amigos, ¿no? Llegué a llorar con las canciones. Claro, lloré con las canciones. Levantaba las manos. Habían unas canciones renovadas. Va más por ese lado. ¿no? Tus ojos revelan que yo, todas esas cosas. ¿no? Claro, tus ojos revelan que yo. Entonces, todas esas canciones lindas, preciosas, y Jesús va a insistir. Ya, pero me visitaste. me ¿Me visitaste, fuiste a ver? Sí. me fuiste a ver. Aquí hay un tip, es como los profesores cuando... Un tip de prueba, ¿cierto? Un tip para la prueba. Ojo, lo que decía usted. Para dónde se viene por el tema de cuando tengamos que dar cuenta, se va a ir por ese lado. Por ahí va a venir, ¿cómo dicen? Por ahí viene la mano. Pregunta prueba. Pregunta prueba. Pepe. ¿Cómo se dice? La pregunta prueba, por ahí viene la mano. Va a venir por ahí porque Jesús en eso fue explícito. Entonces, la espiritualidad, esa experiencia individual no se resta en la Biblia. O sea, la alegría de la presencia del Espíritu, todas las experiencias que terminen en llanto, eso no se Eso es excluye. personal. Pero claro, no se excluye en la Biblia, pero eso tiene que traducirse. Así que llenura del Espíritu, presencia del Espíritu, tiene que ver con la relación con mi prójimo. Porque si no tiene que ver con mi relación con mi relación con mi prójimo, es otra cosa, pero no es presencia del Espíritu, porque el Espíritu tiene que ver con la relación con el prójimo. Exacto. De ahí cobra valor la traducción simultánea, porque Dios quería que todos entendieran el mensaje de una.
como dicen ahora, no sé si dirán ahora eso, al toque, Al toque. de una, porque a Dios le preocupa el prójimo. O sea, si no serían los 12 apóstoles, ¿y cómo lo pasaron en la Avenida del Espíritu? Bien, los 12, no, y las señoras de los 12, algunos eran casados, ¿cierto? Así se pasó. Claro, eran casados, con suegras sanadas, entonces ¿Cómo serán esas suegras? habrían llegado a la casa y ¿cómo lo pasaron? Bien. En lenguas de fuego por Por todos lados, un viento Se pasó el terremoto, señales. Todo. Oye, pero el vecino tiene que conseguir el martillo, ¿te lo prestáis? No, el platillo yo no los presto. No, ya ahí estamos Sí. entrando en problemas. Entonces, la presencia del Espíritu a la pregunta original que se lanzó aquí no es solo espontaneidad, aunque podría ser espontaneidad. En una situación difícil donde tú en algún momento, por alguna circunstancia, no tienes oportunidad de prepararte, claro que el Espíritu te va a ayudar, pero si tú tienes el tiempo, tendrás que hacerlo de manera ordenada como aprende un ser humano. Claro. Si Dios nos hizo para aprendizaje en un proceso, ¿cierto? Dios nos hizo estructurados para estudiar ciertos temas y rendirlos, eso está todo en relación a la creación cerebral, por decirlo así, de Dios. Entonces, el segundo momento ahí del Espíritu viene, la palabra pone orden ahí. A ver, momentito, es interesante ver eso porque dice, a ver, momentito, estos no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Y si han tomado tendría que ser como a las 6 de la tarde, así un happy hour, ¿cierto? Por ahí, por las faldas de Jerusalén, ¿cierto? Algo tiene que haber habido de ese tipo. Claro. La piojera de allá de... La piojera de ahí de cerca de Betania. Claro, de ¿cierto? Jerusalén. Los canallas llamando a canalla ahí camino a Betania. Tiene que haber habido. Oye, mira, Roy Soto sigue ahí comentando. Dice, recordar la promesa del Paracleto de Jesús Paracleto. y su designación misional viene a dar poder para que seamos testigos. Su forma de presentarse en la fiesta de las primicias Pentecostés se da como la inauguración de la evangelización más cósmica. Dice, en efecto, las lenguas, estas son lenguajes de fácil interpretación para quienes estaban allí, a diferencia de las lenguas de Corintios. También está Sí. respaldando Roy. Si podemos mencionar lo que dice Roy, a lo mejor la gente no entiende y piensa que estamos hablando el lenguaje, no estamos hablando. ¿Qué es el Paracleto? ¿Qué es un paracleto? Es la palabra, es una palabra técnica, digamos, Para referirse al Espíritu. para referirse al Espíritu Santo. Es la palabra que se de usó origen griego, cuando se claro. hablaba del Consolador. Claro, que tiene algunos nombres. Sí. Entonces, pero eso está aprobado. Lo que yo recomiendo que en este capítulo 2 se centra la venida del Espíritu Santo con algunas condiciones, pero después en la epístola uno puede hacer un desarrollo sistemático, ordenado, partiendo desde Juan, analizando capítulo, libro por libro, incluso uno puede rescatar muchos aprendizajes de cómo opera la vida, la presencia del Espíritu Santo. Algo hemos hecho nosotros en el Facebook de la Cuarta, estamos siguiendo lo que dijo lo que hay en Gálatas, lo que hay en Efesios, lo que hay en Corintios, respecto a la dinámica del Espíritu Santo. Entonces, claro, ocurre eso. Entonces, el segundo momento que yo rescataría en eso es que aquí la palabra viene a poner en orden. Para no entender que el Espíritu va por un lado y la palabra va por otro lado, son dos carriles. La palabra y el Espíritu se coordinan para que, como alguien dijo muy bien, el Espíritu ilumina las verdades de la Escritura. Sí. O sea, uno puede pasar muchas veces por un texto, pero si no hay un toque, un clic ahí, uno va a pasar o no va a dar con el corazón del mensaje. El clásico ejemplo que alguna vez lo dijimos por aquí, ¿o no? Que del hombre campesino, sencillo, con poco estudio, ¿cierto? Que estaban estudiando Efesios. ¿Se acuerdan? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, entonces dijo, ¿y cómo se entiende esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y el hermano pidió la palabra, dijo, del campo, dijo, yo pienso que la unidad de la fe significa hasta que todos tiremos para el mismo lado, dijo. Dijo con el corazón del texto. ¿Te fijas? En palabras simples. En palabras simples. Dijo, él no fue al seminario, él no tuvo el tiempo quizás de hacer una exégesis, una contraexégesis, una paraexégesis, no sé. Una recontra. Una exégesis, pero dio con el corazón del texto, ¿cierto? Lo que quería decir.
La unidad de la fe significa hasta que todos tiremos para el mismo lado. Ese era su entendimiento. Así que la palabra empieza a poner orden ahí. Ustedes se fijan, mire, esto no es ocurrencia, esto no es... Porque lo que Pedro quiere justificar mucho ahí en el segundo momento fue que esto no es una experiencia de un grupo de locos aquí. Esto está profetizado, esto está dicho, está fundamentado. Esa es la interpretación que hace Pedro ahí. Aquí nosotros no somos fanáticos. Porque eso era muy fácil de ser menospreciado, porque el auditorio eran judíos piadosos y los que dirigieran Galileo, no, esto está al revés. ¿Cierto? Lo que tendrían que haber dirigido eso serían ¿quiénes? Los judíos piadosos. Pero era un poco al revés, varios de ellos eran Galileo, no todos, pero varios. Claro. Mire, tío, Roy Soto dice, la pésima neumatología en relación al Pentecostés. Neumático espíritu, neumático. De ahí viene neumático, aire, viento, el neuma. Claro. Neumatología, pero se referiría como al... Porque neuma es como el soplo, ¿cierto? El rush, decía mi profe de hebreo. ¿Rush? Sí. Estamos hablando del Como el estudio del espíritu. Sí, claro, la claro. neumatología, Sí, claro, muy bien. En relación al Pentecostés, nos ha llevado a una cristiandad con base en la experiencia emocionalista. Esto ha generado una proliferación de comunidades de fe orientadas a esos moverse sensacionalistas. Hoy los cultos son ungidos, llenos de la unción del Espíritu Santo, pero irónicamente esa unción es dominguera y no tiene relación con la necesidad del otro u otra. Falta releer Isaías 61. Amén. Tome. Aleluya. ¿Qué tal? El otro panelista del día de hoy, Roy Soto. Muchas gracias, Roy. Roy simpático, cariñoso. Sí, muy bien. ¿Vamos al tercer momento? Vamos al tercer Vamos momento. al tercero. Leyendo, ¿se acuerdan? Al principio, para no perdernos, decíamos, es bueno que el capítulo 2 se lea en su conjunto. Que no nos quedemos en la irrupción con efectos especiales. Hollywoodense. Claro, que no nos quedemos solo en la moderación que hace, o interpretación que hace la palabra de Pedro, en este caso, ¿cierto? Que es darle base a esa experiencia, base profética, base cristiana, base escritural. Él le da una explicación. Y ojo aquí, porque es muy importante verlo, a mi juicio, para entender lo que viene. Entonces, el tercer momento tiene que ver con que hay que hacer la pregunta, ¿en qué terminaron las lenguas de fuego? ¿O cómo de fuego? ¿En qué terminó el viento recio? ¿En qué terminó las lenguas simultáneas? ¿En qué terminó, según el capítulo 2? Estamos analizando aquí solo el capítulo 2. ¿En qué terminó? Terminó en una comunidad viva. Si ustedes leen capítulo 2 del 42, del verso 42 al 47 en adelante, se dan cuenta que todo el proceso anterior termina en una comunidad viva. Que se relaciona. Que se relaciona. Por ejemplo, la Biblia dice que se reunían todos los días a la enseñanza apostólica. Que después eso se juntó, a esas enseñanzas se juntaron. Y se mantuvieron en el tiempo. Se juntaron a estudiar la Biblia. Y después se juntaron a la comunión. Dicho sea de paso que la comunión está en lugares comunes, ¿no? Esto no es un ejército. Estar en comunión significa que nos interesen los mismos temas, pero no es que pensemos necesariamente de la misma manera. En la comunión, en la oración, dice, y aquí hay algo que pesa, en el culto diario, hermano. Aquí no tenían culto los domingos, tenían culto diario. Estuvieron toda esa semana dándole así, pero todos los días. ¿En qué terminó lo que decía mi panelista de Fray Janes, mi colega? En un testimonio social, dice que a la gente le parecía bien. Resultaba bueno eso. Entonces también parte de nuestra espiritualidad, seamos pocos, mucho o poco, preguntarle cómo nos relacionamos con el vecino, con el que está a este lado, con el que está al frente, con el que está más allá, cómo vivimos con ellos. Eso terminó en un testimonio social, dice, en una evangelización. 3.000, dice. ¿Cómo 3.000? No eran 3.000, Lucas no los contó a Dios. No. Como 3.000 se bautizaron en aquel día.
5 minutos por cada bautizado, ¿cuánto tiempo daría? Los De matemáticos. Tendría que haber estado. Pero algunos dicen que los 120 ayudaron a bautizar. Otros dicen que los 12 apóstoles se pusieron a bautizar en ese mismo momento. Hay mucha especulación sobre Los eso. 120, claro. A lo mejor los 120 ayudaron a bautizar. Bueno, si O a lo 120 mejor ahí no era por inmersión. A lo mejor no era por inmersión, no eran Puede ser. bautistas, hermano. No eran bautistas a lo mejor. eran 125 minutos, o sea, 2 horas y media bautizando. Si ¿Cuánto? estuvieran los 120 bautizando, Gracias. 5 personas. Entonces, mira, hay mucha gente que ve el número como un número espiritual, un número clásico, incluso y ve esto como una señal de espiritualidad. Entonces, la iglesia que son grupos de 40, de 50, porque la mayoría de las iglesias en Chile evangélicas promedian 80 personas, 50 personas. La mayoría, esa es la mayoría, estamos hablando de un 70-80%. Sí. Las iglesias evangélicas que suman más de 100 personas, 150 personas, ya empieza a ser en la pirámide, digamos, numérica, algo menor. Entonces es muy importante también darse cuenta que este número no es una señal de espiritual. Porque basta decir que ninguna de las iglesias que Pablo fundó permaneció. O sea, no hay una iglesia de Pablo. Alguien diría, gracias a Dios que no hay. Le diríamos todos, a ver, uy, aquí oró Pablo, aquí se sentó Pablo. Pero ninguna de las iglesias, todos fueron víctimas de la migración, del traslado, de los cambios sociales, y ninguna finalmente permaneció de todo su esfuerzo misionero, pero permaneció físicamente, sin duda, ¿cierto? Yo creo que muchas de esa gente se fueron a otros lados, y en otros lados llevaron a otro tipo de personas. Si uno hiciera como un árbol genealógico en una iglesia, uno se sorprendería. Porque vería que muchas de las familias que pasaron en algún momento de una iglesia fueron a otra y otras fueron de bendición a otra. Entonces, los 3.000 también no hay que tomarlos como una señal de espiritualidad, de que ¿cuánto eres tú en Nazaret? ¿Tú eres, son 80? Somos 300. Son 300. Son el 10%. Son el 10% de los... Entonces... ¿Y cuántos sos tú? No, después de 80 uno se empieza a avergonzar hoy día, ¿no es cierto? Sí. No, el Espíritu no los ayuda, dice. Entonces, esta fue una experiencia, incluso, ¿y cuál es la prueba histórica? Que esta experiencia de 3.000, fíjense que después la iglesia de Jerusalén se empobreció, y el mismo Pablo hace ofrendas para ayudar a los hermanos de Jerusalén, de la iglesia que pastorea el hermano de Jesús. Oye, ¿era el hermano de Jesús? ¿Cómo no había aprendido de su hermano? ¿Cómo Jesús deja caer a su hermano? ¿Cómo lo dejó solo? Lo deja solo. Entonces, pero hay condiciones. La iglesia sufre. La iglesia son como las personas. Las comunidades de fe son como las personas. Sufre los rigores sociales, las circunstancias laborales, de enfermedad, de salud, están bien, están más o menos. Entonces, Bajaron los 10. No, señor. Entonces, uno dice... ¿Y estos 3.000 y por qué no ocurre? En algunas congregaciones, dadas ciertas circunstancias, eso ocurre. Sí. Son iglesias de más de 3.000 personas, 10.000, 20.000. Yo he escuchado iglesias de 30.000, 50.000. No sé si son iglesias, pero se reúnen. Se usa el número como un índice de espiritual. Yo creo que eso no es justo. Porque eso no depende de nosotros. Correcto. Pero tampoco es para justificarse, ¿sí? El otro extremo sería somos pocos pero bueno, ¿cierto? Aquí somos puro trigo. Lo que pasa es que donde hay 2 o 3. Claro. Ese texto estaba... Sí. A ese pobre texto le torcieron la nariz. Donde hay 2 o 3, entonces aquí somos 3, aquí somos iglesias. Entonces, bueno, Jesús estuvo con 12 nomás, pues. Nosotros somos más que 12. Claro, y de los 12 aparecieron 5 nomás. Claro. Y de hecho, ya sigámonos justificando. De hecho, el título de Hechos de los Apóstoles es plural y aparecen 2 apóstoles más, Pedro y Pablo. Si Pedro aparece líder desde el capítulo 1 al 8 y Pablo del 9 al 27, Pablo termina en Roma. Entonces, ¿por qué Hechos de los Apóstoles? ¿Quieren agrandar el cuento aquí? Si aparecen 2 no, Bueno, por eso lo podemos conversar en otra oportunidad. Oye, ha pasado el tiempo volando. Perdón. Vamos a hacer una pausa musical. Pausa musical. Sí, a tener ahí un videito. Oye, pero mira, tenemos algunos espectadores. No, algunos espectadores ilustres. A ver, ¿quién está? Está Verónica Gárate Muñoz. Nuestra hermana Vero. Está Alejandra Cabrera viendo el video. Un saludo. Está Omar Cortés Gaibur.
Mira, Sofía Trujillo Mulato. Jimena Eso. del Carmen González. Mi otra tía. Saludos, Jimenita. Tenemos a la Ana Quevedo. Ana Quevedo. Anita. ¿Familia también? Mi hermana. Ah, mi hermana tu menor. hermanita. Mm. Anita, qué lindo nombre, Anita. Anita Quevedo. Esos son los Esos son los últimos que se habían conectado, los perfecto, ilustres. perfecto. Un saludo a todos Un ellos. saludo. Le invitamos a ver el siguiente video que habla Juan justamente Carlos. la alegría, ¿cierto?, de ser lleno del Espíritu Santo. Ahí vamos también a hablar un poquito qué significa ser lleno del Espíritu ¿Qué Santo. significa lleno de grasa? ¿Qué dice Roberto? Bueno, Roberto? eso en portugués, lleno de gracia. Lleno de gracia se refiere. eso era en portugués. Claro, en español significa otra cosa. Lleno de grasa. Obligado es gracias. Claro. Oye, y No es nos que- preparamos para el segundo bloque que vamos a hablar un poco del contexto del Espíritu Santo el día de hoy, ¿cierto? Hoy día. ¿Le parece? Eso. Si le Así parece. que Si podemos vean- también. Vea el video y retomamos en unos minutitos. No Ya se vayan. venimos. Sean llenos del Espíritu Santo. Yo quiero recibir acá en la plataforma mi amigo Alex Campos. Diré quién yo soy. Oh, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de fuego y vente sumando, vente con gracia, vente más cerca, vente buscando, vente dando gloria y alabando de amor. Sí, con la mano en alto, recibe este fuego y mucha presión. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Como dice, lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno, Alex, sea lleno del Espíritu Santo. La mano hacia diré quién yo soy. Oh, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de fuego y vente sumando, vente confianza, vente más cerca, vente buscando, vente dando gloria y alabando a mamá. Y tú sí con la mano en alto, recibe ese fuego, su presencia y la presión, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, hermano. Llenos del Espíritu Santo, hermano. Llenos del Espíritu Santo, hermano. Sean llenos del Espíritu Santo. Y ahora, con la mano en alto, todos, papá, mamá, tía, los niños, todos con la mano en alto, aplaudiendo juntos, una vez, vamos Alex, una vez, todos, en la presión del Espíritu Santo, 1, 2, 3, ahora 2, ahora 3, vamos. Ahora 4, hermano. Y ahora aplaudiendo directo sin parar, hermano. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno del Espíritu Santo. Alex Campos. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Qué buen tema. Y
y súper atingente a lo que estamos conversando. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Y ser lleno de esa alegría, ¿cierto? Como mostraba ahí Tales Roberto, nuestro hermano brasileño, con Alex Campos, ahí cantando de la alegría de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a seguir con el tema. Nuestro hermano Hernán quería dar un poquito, ¿cierto? Un redondeo a los temas que conversamos en el primer bloque antes de pasar al segundo, así que dele nomás, hermano Hernán. Referido al capítulo 2 especialmente, podríamos decirlo como un resumen. En la primera parte que está la parte de experiencia, ¿cierto? Que nosotros lo hemos llamado aquí con el respeto debido, efectos especiales de la presencia, de la venida del Espíritu Santo. Gracias, de la venida del Espíritu Santo. Esa experiencia hay que revalidarla a la luz del segundo momento, que tiene que ver con el momento en que la palabra de Dios es la que modera, la palabra de Dios es la que da luz a las circunstancias y no al revés. No es cuando uno dice, yo tengo una experiencia, no importa qué dice la Biblia. O sea, si yo tengo una experiencia, tengo que validarla a través de la Escritura, porque si no, yo estoy construyendo otra Biblia, por decirlo así, ¿no? Entonces, el segundo momento es cuando Pedro toma la palabra, hace una interpretación, le da un fundamento a la experiencia apostólica de los 120 y de los judíos piadosos, que ya vamos sumando como 3.000. Y el tercer momento es que todo eso desemboca. Primero está la experiencia, después está la moderación que llamo de la palabra de Dios, pero eso no es solo racionalidad. ¿Eso en qué termina? En una comunidad de encuentro, de estudio de la Biblia, de culto. Uno podría decir, ¿cuáles son los signos de vida de una comunidad cristiana? Ahí están. Si uno incluso se podría preguntar, ¿qué es una iglesia llena del Espíritu? ¿Una iglesia poderosa del Espíritu? Ahí están los signos. Para que nadie se pierda y nadie se desoriente. ¿Cuáles serían los signos de una iglesia, por ahí, como alguien dice, en las manos del Espíritu? Una iglesia que estudia la Escritura. Porque el Espíritu no va por un lado y la Escritura por el otro. Y ahí están las señales en el resumen que se hace. Entonces, el tercer momento que hay que darle mucho énfasis es aquello que explica todo. Porque si yo tengo una experiencia muy linda, como dice Pablo, y usted lo puede explicar muy bien, lo de la bóveda celeste, en el tercer cielo, ¿cierto? Y fui llevado al tercer cielo, dice Pablo, y para mí es muy linda. Y si yo digo, no, yo soy experto en la Biblia, lo que no es teológico, lo que no viene de San Agustín, Tomás de Aquino, Irineo y no sé qué historiador, para mí no es válido. Racionalidad, que la palabra también es un acto racional. Hay que entender una imagen que viene de una palabra, ¿cierto? Pero el tercer momento dice que todo eso redunda en la formación de una comunidad que adora, que está junta, que parte el pan, que tiene buen testimonio social, Que se relacionan bien entre ellos. Entonces alguien podría decir, está muy simple también. Es grande el tema, pero también está simplemente dicho. Sí. Si yo digo, ¿dónde están los signos de una iglesia espiritual? Los signos de una iglesia espiritual están en lo que desembocó el viento recio, las lenguas de fuego, las lenguas simultáneas, que todos los escucharon. ¿Desembocó en qué? En una comunidad viva, cuyos signos están ahí. Y nosotros humildemente queremos revalidarlos hoy día. Eso podría comentar del capítulo 2, de hecho. Buenísimo. Hoy, y pasando ya a otro punto, pero dentro del mismo tema. ¿Cómo podemos ver o qué perspectiva podemos dar a ese hecho de Pentecostés, o mejor dicho, a ese hecho de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? Muy bien. Sí, aprendo muy rápido. No, así está. Son buenos alumnos aquí, son una bala. Muy aplicado. Claro, ¿cómo podemos ver ese hecho de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés a la luz de hoy, de una iglesia 2000 años después? Para alguna iglesia eso significa algo, no significa. ¿Qué relectura le podemos dar en lo cotidiano el día de hoy al Espíritu Santo? Mira, como diríamos médicamente, yo creo que en los protocolos médicos, yo creo que un médico está
está tomando alguna decisión o elaborando algún diagnóstico a partir de ciertos signos. Y si no, aquí hay pronóstico reservado, positivo, bueno, no, mañana. Hay médicos que a veces son tan certeros que uno dice, no, mañana está hablando, dice, ¿cierto? Porque a la luz de algunos signos que ellos han estudiado por 8 o 10 años, ¿cierto? Pueden decir sin margen de... o con poco margen de error, como nos enseñó la Sofía, nuestra enfermera de la iglesia, con poco margen de error, porque puede ocurrir Claro, situaciones. la medicina no es una ciencia no es una exacta. ciencia exacta, yo aprendí, me quedó clarito. Entonces, pero con poco margen de error. Entonces, la iglesia también tiene signos vitales, en los cuales uno podría decir, aquí está la presencia del Espíritu, la puedes sentir, palpar, vivir, experienciarla. Y vuelvo a decir, están los signos que el mismo capítulo 2 da en los versos 42 al 47. Y esos signos, lo interesante de esto, y aquí es que esos signos están correlacionados con otras experiencias bíblicas a través del mismo libro de los Hechos y a través de las cartas apostólicas. Entonces cuando uno dice, ¿qué signo? ¿Por qué yo me guío? O si alguien puede decir, ya voy a ir a una iglesia. Ya, bueno. Ya dejo el ateísmo, el agnosticismo, ya no. Por último dice, ya voy a probar, a hacer una probadita. A ver qué tal. Entonces, los signos de la iglesia apostólica son buenos signos. ¿Qué sería una iglesia espiritual? Donde la palabra tiene relevancia, como ya hemos dicho, ¿cierto? Donde hay comunión. Sin ser un ejército, pero hay lugares comunes que les palpita a todos. Donde hay gratitud, hay culto. Si lo que empuja el culto es la gratitud. ¿Y qué te hace ver el Espíritu a ti? Lo grande que es Dios y lo poco que es uno. Si el Espíritu en ese sentido actúa como, ¿te acuerdas las fotos, los estudios fotográficos antiguos que había un líquido que revelaba la fotografía? ¿Cierto? Se me cayó el calendario. Perdón. No, sí, los fotógrafos los profesionales artísticos lo hacen. Muchas gracias, Sí, gracias hermano Juan. Entonces, Una técnica actual. el Espíritu, ¿te fijas? Revela la palabra, es el líquido que revela, ¿te fijas? También para entenderlo, no es que sea eso, pero para entenderlo. Entonces, los signos de una iglesia están presentes aquí y eso está presente cuando uno analiza, por ejemplo, Hechos 13. Que hay otra fotografía de otra iglesia, porque uno dice, ¿y estos que estaban aquí en Jerusalén? Muchos se fueron a su casa. Y esos partieron como estudio bíblico en hogares, ¿cierto? Como puntos de predicación. Sin duda que muchos de esos personas, familias que representaban, se terminaron en una congregación. Eso sin duda. Pero uno dice, ¿y después qué pasó con la línea que sigue Lucas? Porque Lucas, después del capítulo 8, sigue la línea del apóstol Pablo, con el perdón de los demás, digamos. Y en Hechos 13 hay otra fotografía. Y en esa iglesia, dice, habían pastores, maestros. Y en la iglesia de Antioquía, ¿sabes quién era el profesor de la escuela del domingo? Pablo. Tremendo. Medio profe. Oh, bro, imagínate una cátedra apostólica. Bro. Ahí no llegaban atrasados. No. No llegaban. Se pelean los así. No. Pablo y Bernabé eran miembros de esa iglesia. Y ahí, cuando tú dices, ¿y cómo funcionó después? Lo que pasa es que funcionó después. Hay un momento en que el Espíritu sorprende. ¿No? Porque lo que Pablo dice en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, dice, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Y la Biblia dice, y los antioqueños no tenían nada más que como el Señor lo haya mandado. Pero ellos no, racionalmente, ¿cómo va a sacar un profesor? ¿Cierto? Bernabé le decían el puente de plata, ¿no? Ese la acercaba a todo el mundo, arreglaba a la gente, la acercaba que estaba enojado con este otro. Bernabé era un tesoro. El ministro de comunión. El ministro de comunión, exacto. Entonces eran tipos, pesaban 1 tonelada en la iglesia. Entonces el Espíritu dice, no, apártenme estos dos. Sacó lo mejor de esa iglesia para llevarlo a las misiones. Entonces uno dice, racionalmente eso no es... Porque uno dice, no es lógico, están siendo bendecidos aquí en esta iglesia. Entonces, lo que pasa en el libro de los Hechos, mirado así puntualmente, que a veces el Espíritu Santo hace sus movimientos dentro de la palabra de Dios, que a veces sorprenden. Felipe estaba teniendo una campaña, pero en Samaria Felipe era grito y plata. La reventó, Felipe. No, Luis Palau no.
Una alpargata. No, Marcos Witt, no sé, ¿estaban todos juntos afuera? No. El avivamiento al paraíso. Una alpargata. No, Traigan más Felipe. entonces ahí dice, que venga Felipe. Y Felipe era diácono. Nada más. Y tuvo que bautizar Felipe. ¿Te acuerdas? Claro, ¿y ¿qué hace? Dice que el Espíritu le dice a Felipe, sal de la campaña y anda a hablarle a uno. Entonces uno dice, oye, no, disculpa, pero esto no es así. Si me está yendo bien aquí, tengo que seguir aquí, ¿por cierto? Es la lógica, ¿no? Es la lógica numérica, es nuestra lógica numérica que nos tiene tan enfermos a veces. Entonces, hay una campaña y el Espíritu le dice, no, anda a hablarle a uno. Y uno dice, oh. Entonces, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos hace unos movimientos bastante sorpresivos para la racionalidad común. Pero dentro de la palabra de Dios, no es que el Espíritu ande por su cuenta. Eso podríamos comentar en la primera. Cómo ellos fueron vivenciándola. Claro. Yo quería preguntar, mira, para el personaje que está aquí viéndonos, yo veo varios que yo no lo he visto nunca en la iglesia, digo, pero son amigos míos. Ya. Para ellos, ¿cómo de manera sencilla podríamos compartirle esta bendición de tener a un ayudador, a un consolador? Que, como decía yo al principio, yo tuve una semana dura. Empecé una semana bien duro, bien mal. Pero encuentro que tener a un consolador, un ayudador, a ese paracleto que decía que va al lado tuyo, que camina contigo. ¿Cómo le puedo decir a ellos? ¿De qué manera ayuda eso que tenemos nosotros? Una ventaja, esa ventaja competitiva que tenemos nosotros. ¿De qué manera ese mismo espíritu que habla el apóstol, que se habla en los hechos, de qué manera actúa, por ejemplo, en tu trabajo, en una situación difícil como la mía, un problema familiar, en tus negocios? ¿Cómo un empresario, cómo le ayudaría a un empresario a tener pendiente, tener ese encuentro con el espíritu? Pues mira, yo diría que hay muchas imágenes distorsionadas que impiden una vivencia más plena con el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, si tú imaginariamente fueras un pescador y tiraras el anzuelo al mar, al lago, ¿no es cierto? Probablemente recogería un lechero que diría algo así como, voy a perder el control. Si yo le digo al Espíritu que me ayude, que esté más conmigo, voy a perder mi control, lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces mejor tengo el Espíritu en la vereda del frente, lo saludo todos los días como uno saluda al vecino, pero cada uno sigue con su vida. Yo creo que aquí hay mucho miedo por imágenes distorsionadas de la religión, porque el Espíritu Santo es un socio, el Espíritu Santo no es algo que va a ejercer tutelarmente las decisiones de mi vida, me va a sugerir, me va a prender luces, me va a dar orientaciones, me va a decir por aquí. ¿Cómo me lo dice? A través de la Escritura. Sí. Porque si yo digo, Espíritu, ilumíname, y no leo nunca la Biblia, el Espíritu así, ahí me hace. ¿Cierto? Claro. Ahí. Porque yo hablo por ahí, ¿cierto? Claro, entonces, o rescato verdades de ahí. Entonces, primero, hay mucho temor a lo que yo pueda hacer. Diría, segundo, a las personas que quieren tener una vivencia más plena con el Espíritu, es bueno integrar una comunidad de fe. A la iglesia que él asistió cuando niño puede probar, a la iglesia a donde hay un amigo, a la iglesia que le quede más cerca, o la cuarta iglesia o la cuarta iglesia bautista, para no ser no quería nombrar, pero venga para acá. Tenemos todas las señales del Espíritu aquí, a pesar de nosotros. Hay que decirlo también, porque el Espíritu dice que le muestra a uno eso es lo bueno también del Espíritu. Las yayas. Mira, podemos saltarnos un poquito en eso. Mira, sí. Una de las condiciones del Espíritu que ayuda mucho, y que los psicólogos, los psiquiatras lo dicen a rabiar, dicen que uno de los hábitos mentales más sanos para el ser humano es la autocrítica. Uno de los
actitudes, uno de los ejercicios es siempre ser autocrítico. Porque siempre cuando uno se equivoca, y nos vamos a equivocar en la vida, y nos hemos equivocado seguramente, uno dice, no, fueron las circunstancias. Bueno, dice, no, yo soy responsable, es distinto. Dice la Biblia que el Espíritu nos ayuda a nosotros a ser honestos. No, esa es responsabilidad mía, yo tuve cuento ahí. Entonces, las personas que quieren tener una vivencia más plena con el Espíritu, yo les diría que no tengan miedo, que se atrevan, participen en una comunidad, y si no tienen acceso a una comunidad que les inspire, comiencen por leer la Biblia. Por ejemplo, los Salmos recomiendo mucho, comiencen por leer los Salmos. Y uno dice, no, pero es que no entiendo nada. Esa es una buena manera de comenzar. Yo diría que cuando uno toma la Biblia, uno debería hacer una breve oración. Señor, ilumina las palabras, toma todo lo que mi experiencia, lo que yo he aprendido, lo que yo he estudiado, los maestros que usted ha tenido, y ayúdame a dar con el corazón de la verdad que yo quiero aprender. Yo creo que es una buena oración. Y ese es el espíritu. Claro, entonces las personas pueden comenzar por ahí, comprarse una Biblia, bueno, ahora bajar una Biblia en sus celulares. Con todas las versiones. Con todas las versiones y leerlas. Por ejemplo, que haya muchas versiones es un signo de la espiritualidad, un signo de amor de Dios. Mira, hay mucha gente que ha dado el sudor y años de su vida para que nosotros tengamos eso. Y eso, todo lo que tenga que ver con que la palabra salga más diáfana, más pura, el texto más depurado, es un acto del Espíritu, porque sepa que nosotros demos más con el corazón de la verdad. Entonces, las personas que están interesadas un poco, no hay paso ni receta, pero podrían considerar eso. Sacarse esas imágenes de temor, de control, de que en la religión me van a pedir dinero, que no sé, voy el domingo, ahora yo voy a tener que ir a la iglesia. No, porque todas las cosas que produce el Espíritu son en concordancia, son voluntarias, son en conjunto con nosotros. Entonces Dios no es un dictador. Nosotros tenemos que dar vuelta a esa frase que dice, tan conocida, que dice, el hombre propone. Pero Y Dios- es al revés, sí, po. totalmente. Es al revés. Dios propone y uno dispone. Dios me propone el Evangelio, me propone una forma de vida, y yo tendré que escoger Sí, y asumir lo que yo escogí. cierto. Entonces, la experiencia de apertura al Espíritu de aquellos que uno los llama los que no, los sin iglesia y los sin Dios, es una buena manera de comenzar así, ¿no? Tener una escritura y pedirle a Dios, ¿no? Ilumíname en esto, dame tu luz. Yo creo que también una de las cosas que podemos, no sé cómo decirlo sin decir desmitificar. Dígalo más, ya lo dijo. Vamos a desmitificar. Claro, desmitificar, pero lo que pasa es que la gente asocia la presencia del Espíritu a estos símbolos que nosotros hablamos al principio, ¿cierto? Pero yo creo que hay tanta señal del Espíritu Santo en la vida cotidiana, y que uno, si presta la suficiente atención, es capaz de distinguirlo. Que Dios a través del Espíritu te habla en situaciones, te habla en personas, te habla en canciones, te habla en libros, te habla en la naturaleza. O sea, a mí, yo no quiero pasar por espiritual, pero hay veces que yo voy en el metro. No, pero ese otro temor, hable libremente nomás. Si las cosas espirituales gracias. se disciernen espiritualmente. Gracias, muy Mira, bien. esa es otra cosa que debemos conversar. Otra Qué bueno. clave. Ya. Yo, por ejemplo, voy en el metro y de repente, no sé, me conecto y siento como se dice, esa vibración de Dios, pero no un tema que siento así, algo sobrenatural y que me caigo, nada. Siento como que hoy empiezo a sentir y pensar cosas de Dios, cosas bonitas, Sí. cosas agradables para mi vida, para los demás. Empiezo a ver también la gente en el metro, empiezo a ver quién me rodea y me doy cuenta de que Dios está ahí, de que Dios me está acompañando en el trayecto, de que Dios está conmigo. Entonces, hay veces que esa experiencia no las tomamos en cuenta o nos perdemos la bendición de saber que Dios está en esas cosas que al ojo del común pueden parecer como casi insignificantes, pero que Dios está en todas esas cosas. Que Dios está aquí, que el Espíritu está aquí, Y que el no estás Espíritu... solo. Que no estamos solos, que está cuando disfrutamos de un asado, cuando disfrutamos de una conversación, Una pichanga. de una pichanga, de un partido de fútbol. El Espíritu está con nosotros en todo momento y podemos sentirlo si nosotros tenemos también esa antena abierta y darnos cuenta que no solamente está en el culto, no es restar lo que dice, es complementar a que para poder darnos cuenta hay que también estar presente en una comunidad.
pero darnos cuenta que también está presente en lo cotidiano. Creo Por eso es bueno decir, claro, por eso es bueno decir, ya no, yo no soy experto en lenguaje, pero por la razón de la teología es bueno precisar, decir que el domingo es el culto principal porque uno tiene muchos cultos en la semana, en el Claro. metro, en la vida, hay mucho culto personal, familiar, por eso decimos el culto principal, no porque sea el más importante. Mira, lo que tú mencionas también da pie para que, porque a veces, como dice mi hija Linda, que bullying no es una buena palabra, dice, nosotros en Chile deberíamos decir matonaje, Claro. según y tiene sus razones y fundamentos. Que es la palabra bullying es una cosa muy etérea para nosotros, que nosotros deberíamos decir derechamente cuando te hacen matonaje. Entonces ella dice que a veces nosotros dicho eso, a veces nosotros en la iglesia hacemos matonaje espiritual, entonces dice, él pues el espiritual. Entonces uno se inhibe de contar su experiencia. Es cierto. ¿Te fijas? Dice, no, si ya se le va a pasar, si esa es una etapa nomás. Y uno dice, cualquiera sería espiritual con el auto que tiene. Po. No, ahí empieza una cosa que no vamos a seguir, pero existe. Entonces, creo que hay que zafar de eso y vivir las experiencias libremente. Porque donde ahí está el espíritu, dice la Biblia, hay libertad. El otro elemento muy condicionante, queridos hermanos, que uno observa en las comunidades, es que dice, es que no me van a entender. No, pero es que yo tengo que entender, es que yo no me di a conocer, como si vivir en comunión en la iglesia sea un acto puramente racional y de familia. Uno dice, pero ¿cómo se van a querer si yo bauticé al Javier? Mi pastor querido, nos queremos mucho, somos bautizados y bautizados, entonces es que no es solo así. Entonces la Biblia dice, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, o sea, ¿qué significa eso? Que el Espíritu nos lleva todo al mismo dial. En la misma hora y en la misma estación radial. Entonces, no es necesario gastar tanta munición. Es que yo te lo quise decir así, es que yo te lo quise decir allá, es que no era mi intención. ¿Te has fijado? Uno se llena de elementos menores y deja poco lugar. Porque el Espíritu Santo es una de las cosas que produce, según Corintios, una onda de entendimiento espiritual. O sea, nos lleva como todo al mismo dial. Pablo lo dice claramente en el capítulo 2, al final del 1 y capítulo 2. Entonces, eso es algo importante. Y lo tercero que tiene que ver con lo que tú un poco mencionabas, es que uno debe hacerse de ciertos textos que tienen que ver, que tienen mucha relevancia en lo cotidiano. Por ejemplo, lo que tú decías el otro día que me hacía tanto reír, hoy voy a mirar el kiosco, ¿no? Oh, ¿qué fotos habrá? ¿Qué revista habrá? Y resulta que ahora con la migración han llegado pantalones más apretados a las iglesias, pues nuestros prójimos, nuestros queridos hermanos que están llegando a Chile usan otro tipo de ropa y otra tensión de la ropa, ¿cierto? Ya no tienen ningún problema de usar ropa ajustadísima. No es ajustada, es ajustadísima. Y así se criaron ellas. Entonces uno dice, ¿qué hago, Señor? Y si me toca al frente de ella, atrás de ella, al lado de ella, mejor oro al Señor, mejor miro hacia el cielo, dice, para no pecar. Y cuando la Biblia te resuelve de una al tiro, dice, todas las cosas son puras para los puros. Tito 1:15 dice. ¿No es linda la palabra? Sí, pues dice, a ver, ¿para qué no mandar? No, si todas las cosas son puras. No, es que no te lo quise decir así, es que no te quise mirar. No te quise mirar. No, si todas las cosas son puros. ¿Qué significa eso? El que quiere ver lo sucio lo va a ver detrás de una muralla. Sí. ¿Cierto? Entonces, porque todas las cosas son puras para los puros. Entonces, hay mucho texto que hay que rescatar para la convivencia. Y eso hace el Espíritu. El otro extremo sería, si me estoy alargando me dicen, porque el Espíritu también es prudente. Estamos orando, estamos el orando. Espíritu me dice que sí, estamos llegando. Estamos llegando a la... Ya. No, pero... No, termine la idea. No, termine. sí, ya Tú me apagaron solo. el espíritu ya. No, esa es una de las advertencias. No, sí, en verdad que el espíritu es prudente, porque alguien dice, no, tenemos 3 horas porque el espíritu... Bueno, lo que voy a decir que a veces se va a estudiar en la epístola de Corintios es muy importante porque ahí está la explicación de muchas cosas, porque a veces uno dice, no, los corintios tenían todos los dones, pero eran inmaduros. Entonces también los dones, llamemos los más populares de milagros, de sanidad, que alguien dice, no, aquí sí que está el Espíritu. Pablo los llama inmaduros.
Porque el tener, mire, esto parece un don de sanidad milagroso, lo que sea, no es una prueba de tu espiritualidad. Porque los corintios los tenían y no, maduros no eran. Gracias, me callo. Oye, ya estamos llegando al final del programa. Lee esa Se opinión. nos pasó que está ahí. volando. ¿Qué tal? Saludarles, dice Javier Quevedo. No, la de más arriba. Sara Rivero dice, Para qué el cierre. reconfortante escuchar al maestro Mulato. Eso es toda la que quiero. Dios lo bendiga. Gracias, Sarita. Amén, amén. Eso. Evelyn. Igual, nos Dios manda te bendiga a ti un también. like también. Un abrazo. Oye, muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo con nosotros, estuvieron atentos al programa. Saludamos a María Esther Mulato que nos está viendo, a Daniela McIntyre, a Evelyn Muñoz, nuestra hermana Sara, Isabel González, Marco San Martín. Muchas gracias por estar ahí conectados. Sabemos que hay mucha gente también que lo ve, pero On demand. no en On vivo, demand. lo ve después. Helmut, una persona que sigue nuestra Le vamos a mandar el bosquejo. Sí, yo ahí soy está. culpable ahí. Le mando el bosquejo. Pero Está el espíritu, dice que el sigue espíritu. muy atento a nuestras Gracias, muy publicaciones, así amable. que también un saludo a ellos. Nos ayuda mucho Y- eso, nos da ánimo. Sí, pues, que no estamos solos. Oye, y no, agradecerle a la presencia de cada uno y esperamos que lo que conversemos acá también se vaya transmitiendo en el día a día de cada uno. Era un tema necesario este, ¿no? Sí, justamente es sacarle también todo lo formal de repente que le ponemos en la iglesia a estos temas y llevarlo un poquito también a la mesa cotidiana, Sí. como el día de hoy, en un espacio más distendido. Así que agradecerle, hermano Hernán, la preparación nuevamente, ahí sus notas y todo lo que, Muy la voluntad de reconfortante. estar el día de hoy con nosotros. Sí, muy reconfortante. Acompañarles porque creo en ustedes. Yo creo en lo que hacen. Muchas gracias. Perfecto. Y me inspira mucho. Eso, Me muchas inspira, gracias. me acompaña mucho. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final? ¿Algún saludo? No, ya dije todo ya. Aquí. No, un cariño a todos y como dice la Biblia y como dice el Espíritu también, que disfrutemos su presencia, no tengamos temor, porque es Dios con nosotros, es Jesús con nosotros. Saquémoslo partido, no crucemos esta vida solos, pudiendo Exacto. estar tan bien acompañados. Sí. Eso. A vivir plenamente entonces, ¿no? Amén. Eso. Eso. Oye, los invitamos al próximo miércoles. Vamos a estar ahora sí con el pastor Luis Musiet de la iglesia Argomedo, capellán también de Gendarmería, así que vamos a estar compartiendo con él, no se lo pierda. Vamos ahí a tener un capítulo de conversación con él. La vez pasada no pudo estar por un tema de salud, así que el próximo miércoles ahí lo agendo. Así que le invitamos a sintonizarlo y siempre dejamos la invitación por si usted quiere estar y tiene el tiempo y la cercanía. Aquí está su iglesia, la cuarta iglesia bautista en Vivaceta 3248, La gloriosa. en la gloriosa iglesia de Conchalí. A las 10:30 hay un taller bíblico con el maestro aquí presente, así que es de mucho provecho si usted puede llegar a las 10:30, y a las 12 tenemos el culto principal que lo transmitimos por Facebook Live también, pero si usted puede venir acá, su presencia también va a ser de mucha bendición para todos los que venimos. Lo bonito fue que el motor del culto es el agradecimiento. Así es, Qué Amén. lindo. Vale. Qué lindo eso. la gratitud nos mueve. Sí. Así que Eso, muy bien dicho. estamos contentos el día de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos. Y nos encontramos el próximo miércoles. Nos vemos. Que Que, tengan- sea miércoles ya, por Eso. favor. Muy buena semana a todos. Igual. Que Dios les bendiga y el Espíritu ¿Ah? los acompañe, ¿cierto? El Roa. Aleluya. Eso, ténganlo ahí presente. Ya. Chao, chao. Chao. Por eso intento devolverte hoy con mi voz y esta canción. Gracias yo te doy. Te canto a ti. Hoy, gracias te doy. Con todo mi amor te canto hoy. Desde el fondo de mi corazón. Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy. Busco el cielo con esta canción.